Me llamo Cuchi Romero Lorente y no estudié en el modelo D porque no existía, básicamente. Mi compañera es de León, soy hijo de la emigración de los 60, andaluza, ¿no? De hecho soy el primero de mi familia que nací aquí, soy hijo del hambre. Yo creo que ni siquiera lo hablamos, que estaba clarísimo que nuestro hijo iba a hablar euskera, iba a estudiar en euskera y iba a tener, como debe tener toda persona, la lengua tatuada en la memoria, ¿no? O la memoria tatuada en la lengua, mejor dicho, ¿no? Creo que mi familia no habla, así pensando a grosso modo, que somos muchísimos, pero que no habla nadie euskera, ¿no? Entonces es un auténtico orgullo que Aarón, que tiene ahora 14 años, habla euskera perfectamente, ¿no? Y de hecho, mira, el otro día en el concierto y le digo, Aarón, ¿cómo se dice cuídate en euskera? Me dice, Seindu Seites, ¿no? Y cuando iba a salir al escenario, viene detrás mía y me dice, cuando te vayas a despedir de la peña, Seindu Seiteste. Y yo, anda detrás mía. Hombre, el idioma implica muchas cosas. El idioma implica cómo te relacionas, el idioma implica un bagaje cultural, ¿no? El idioma te lleva a saber dónde eres, te lleva a una raíz. Y sin raíz, el árbol se cae, ¿no? Si arrepentirse de algo sirviera para algo, yo me arrepiento de no haber podido estudiar en el modelo D. No quiero que mi hijo se arrepienta de no haber estudiado euskera. Aconsejo a todo el mundo que emocione a sus hijos con el modelo D.